Perfecto. Muchachos, entonces, para iniciar la clase de hoy, quise compartirles un artículo de la revista Dinero que habla de el Internet en la época del coronavirus. Es un artículo, no lo quise plasmar en una presentación, sino compartirles directamente el artículo. Y es que habla de la velocidad y magnitud de la transformación digital que cambia la forma como las personas informan, educan, trabajan y se interrelacionan. Es de tales proporciones que su acuño, la idea de cuarta revolución industrial. Pero más allá de ello, el impacto de la pandemia del COVID-19 proyecta alteraciones en los hábitos diarios, como el distanciamiento social y el aislamiento en casa, por lo que prueba la funcionalidad del teletrabajo, de la educación virtual y la toma de decisiones a través de teleconferencias y herramientas tecnológicas por parte de los gobiernos territoriales y el nacional, posiblemente con consecuencias permanentes. Ello obliga a apresurar el salto hacia la administración pública, sector productivo e interrelaciones territoriales cada vez más convergentes en la sociedad digital y lograr la conectividad de todos los colombianos. Entonces, dicha conversión se facilitará con el despliegue de redes de telecomunicaciones móviles 5G, tema en el cual pues, el país está rezagado. Nosotros apenas estamos o teníamos proyectado iniciar pruebas de 5G este año. No sé con el tema del coronavirus cuánto se podrá aplazar, que por ahora solo proyectamos modelos piloto y con reemplazo de las todavía existentes redes de cobre y coaxial por redes fijas con fibra óptica al hogar. La falta de actualización de la infraestructura, pero sobre todo de un uso responsable de Internet, estresan las redes de telecomunicaciones que pueden llevar a un colapso de sus servicios. Quiero hacer un paréntesis ahí, muchachos, porque obviamente todo el tema de la virtualidad que estamos viviendo también está llevando a una especie de, comillas, colapso de los servicios de Internet. No sé si han logrado ver, se acostumbran a ver noticias, sobre todo en streaming, como por ejemplo Semana u otras cadenas, que los videos son muy deficientes y a veces se pegan, y lo mismo de pronto les ha podido pasar con las clases virtuales que han tenido, que alguna imagen se frisa, se bloquea o se cae, y es porque todos estamos en casa y de una u otra manera todos tenemos acceso a celulares, a internet, conexión Wi-Fi, y eso ha hecho que el uso de los servicios de telecomunicaciones se masifiquen y obviamente el uso de internet se incremente de una forma, digamos, nunca antes vista, y que la capacidad de internet se vea colapsada. Incluso hay un término que se llama redundancia a nivel tecnológico, y es que, por ejemplo, yo tengo una conexión de 20 megas de velocidad de internet con Tigo, Tigo Une, y obviamente en algunos picos o horas pico, se podría decir, la velocidad de subida o bajada no me llega a los 20 megas, y es precisamente por el tema de redundancia. Es tanta la gente conectada en el sector donde vivo que si acaso me llega a los 12, 15 megas, entonces se me ve sacrificado el rendimiento de internet en un 30, 40 y en algunos casos hasta un 50%, lo que hace que pues, la calidad de la comunicación, calidad de las videoconferencias pues sean un poco más deficientes. Siguiendo con el artículo, dice, como internet no es un recurso infinito, piénsese en el aumento del tráfico digital producto de la coyuntura del coronavirus, tales como el aumento de las clases virtuales, teleconferencias, música y contenidos digitales, aplicaciones y teletrabajo, entre muchos otros. Hace entonces que existe la urgente necesidad de tener un mayor ancho de banda a nuestra disposición. Pero si queremos mantener la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones, nos obliga a hacer un uso más racional y responsable del Internet, tal como han sido las recomendaciones de Asomóvil y las autoridades de telecomunicaciones. ¿Yo qué recomiendo, muchachos? Por ejemplo, si ustedes van a ver
Semana de Vicky Dávila, no lo vean a las 12 del día por internet, sino que veanlo en el canal 1, por ejemplo, que están transmitiendo en vivo ese mismo programa. Eso hace que las redes de internet no se saturen mucho. O si quieren ver un canal en vivo, por ejemplo, la transmisión de una noticia, como el noticiero, no sé, de Teleantioquia, RCN, Caracol o cualquier otro, si lo están transmitiendo por televisión, no lo hagan a través de los dispositivos móviles. Véanlo en televisión. Creo que eso es una responsabilidad también social, así como el de quedarnos en casa, y es el de hacer un uso racional de los medios en este caso. ¿Por qué? Porque hay personas que están en teletrabajo o personas que están estudiando en este momento en forma digital y nosotros de pronto por entretenimiento o ocio estamos restándole eficiencia a las redes de telecomunicaciones y creo que hace parte también de nosotros poder contribuir a ello. Y siguiendo con el artículo, dice que si bien la ley de modernización del sector de las TIC en Colombia establece que en casos de emergencia o calamidad, los operadores de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna las redes y servicios, es entendible que la infraestructura no se puede aumentar de la noche a la mañana, pese a los esfuerzos realizados por aumentar la capacidad de sus redes. Tanto el Internet de las Cosas, o IoT, como lo venimos trabajando en clase, y la inteligencia artificial, que necesitan una mayor priorización, y ahora emergencias como el COVID-19, nos ponen a evaluar el principio de neutralidad de Internet para exigir la disciplina digital de los prestadores de servicio OTT. Esto es lo que transmiten audio, video y otros contenidos como Facebook, YouTube y Netflix, y que ocupan más del 50% del uso del ancho de banda. Así se debe revisar el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet, sobre la posibilidad de realizar prácticas de gestión razonable del tráfico. Esto fue un artículo de un representante de la Cámara, creo que se llama Ciro Martínez, y que lo publicó en el diario, perdón, la revista Dinero. Yo les voy a pasar el artículo al correo. Muchachos, es como para reflexionar. Obviamente nosotros el mayor uso que le damos al Internet muchas veces por ocio. Me incluyo porque, bueno, en momentos de ocio que he tenido, pues me pego a ver una película, una serie en Netflix o algo así, pero trato de hacerlo en las noches, mientras que en el día pues estoy es con clases en video, en streaming, en fin, y eso pues porque es mi trabajo en este momento, pero trato de que lo que sea el uso del Internet a nivel de ocio personal, trate de ser lo más racional posible. Y es porque también ya lo he vivido en algunas clases, por ejemplo, el día de ayer con la gente de gestión de riesgo, a las 7 de la mañana, con los de Bello, se me estuvo cayendo un par de veces la conexión y hablando con otros profesores, pues han tenido lo mismo y se presentó muy particular ayer que hubo una lentitud extrema en Internet y bueno, lo pueden ver incluso en otros canales o en videos en YouTube donde prácticamente la transmisión es muy deficiente. Entonces quería traerles primero esta noticia como a manera de reflexión y que viene muy en boga pues para la materia, sobre todo en el tema de uso de tecnologías y la virtualización. Pero también quería compartirles otro artículo y ese es el paréntesis que quiero hacer en la clase. Y es algo que me preocupa, ya se los voy a compartir. Permítanme, yo lo busco. Esperen un segundo. Perfecto. Acá está. Y les voy a compartir esto. Díganme, por favor, si ven esta noticia del diario El Tiempo. Sí, profe. Perfecto. Sí. Simón de pronto está más familiarizado. Ok. Simón de pronto está más familiarizado con el tema que vio gestión de riesgo conmigo, pero Fitch Rating es una de las calificadoras de riesgo
que califica la deuda de Colombia. Y en este caso, esta semana, Fitch le redujo la calificación de deuda a Colombia. Afortunadamente, Fitch era la que más alta tenía la calificación en Colombia, nos la Wow. tenía en triple B y nos la bajó Ajá. a triple B menos, igualándola con el Standard Poor's y con Moody's. Maravilloso. Eh, Sin embargo, Standard Poor's pues, tiene bajada la perspectiva de Colombia de estable a negativa. También es una mala señal porque las consecuencias que pueden traer para la economía nacional es muy grande. En este caso, se decía que, aunque era de esperarse, no deja de sorprender la rapidez con la que las calificadoras están tomando las decisiones de reducir las notas a los países. Ojo, no es solo Colombia, es a muchos países. Lo que ocurrió el miércoles con Fitch, que redujo la de Colombia a triple de menos y la dejó inalterada a la perspectiva negativa. Dicha decisión se da después de que la semana pasada Standard Poor's decidiera revisar la perspectiva de nuestro país y pasarla de estable a negativa, pero dejando intacta la calificación triple de menos, gracias a Dios, con la cual conserva el llamado grado de inversión. Les explico para los que de pronto no han visto riesgo o no saben de qué estoy hablando con calificación de riesgo. Todos los países se endeudan y tienen deuda pública externa e interna. Y la calificación externa debe ser calificada por ley eh, por unas entidades que se llaman calificadoras de riesgo. Las más grandes en el mundo pues son Standard Poor's, Fitch y Moody's. Lo preocupante es que triple B menos es la escala más bajita dentro de lo que se denomina grado de inversión. Por encima de triple B está triple B sencilla, triple B más arriba del triple B están las doble A, que son, perdón, las A sencilla, que son A menos, A neutro y A positivo. Luego le siguen las doble A, perdón, que son doble A menos, doble A y doble A más. Y por último la triple A, que es la máxima calificación. Colombia con las tres calificadoras está en triple B menos. Después del triple B menos, hacia abajo están las doble B. W más es la que le sigue, digamos, en rango, pero ¿qué pasa? Que a partir de W más empieza lo que se llama grado de no inversión, diferente a lo que está acá de grado de inversión, que es la que tenemos todavía, afortunadamente. Y lo preocupante es que lo que más me preocupa es que si a Colombia le bajan esta calificación, la triple B menos, lo que nos va a poder pasar es que entremos en algo que se llama grado de no inversión o lo que se llama papeles basura o terreno basura. ¿Qué significa eso? Que Colombia no va a poder colocar los títulos de deuda en los mercados públicos de valores. Es decir, que al momento de ellos expedir deuda en dólares y en bonos de deuda, muchos inversionistas institucionales no van a poder comprar dichos instrumentos, lo que va a implicar que el riesgo o la tasa de riesgo de Colombia va a subir de forma impresionante y si alguien quiere comprar títulos de deuda, va a cobrarle al gobierno colombiano una mayor tasa de interés. Quiere decir que nuestra deuda se va a encarecer no solamente por tener en estos momentos un alto nivel de tasa de cambio, sino porque nos tocaría pagar mayor tasa de interés, porque los únicos que nos comprarían son fondos de inversión de mayor riesgo, o lo que se llaman fondos de capital de riesgo, nadie más. Pero lo que son bancos, fondos de pensión en el exterior o inversionistas institucionales no van a poder, porque dentro de su régimen de inversiones está prohibido invertir en títulos que estén por debajo del grado de inversión. ¿Qué otra cosa a mí me preocupa de este caso? Pues es muy sencillo. Si Colombia no le llegaran a bajar un grado más la calificación, pues obviamente al no poder colocar deuda, lo que le va a tocar es acceder a créditos con entidades multilaterales, llámese Banco Mundial, llámese
el BID o llámese el Fondo Monetario Internacional, pero que implica sobre todo con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que ellos van a prestar bajo unas condiciones de regulación económica y política. Quiere decir que ellos dicen, yo le presto, pero usted tiene que hacer determinadas reformas. Entonces, casi que el ministro de Economía o ministro de Hacienda de cada país se volvería como el ejecutador o la secretaria de la entidad multilateral. Ya una vez le pasó, por ejemplo, a Grecia, cuando fue la crisis del 2008, y se tuvo que dar una partida de rescate de 460.000 millones de euros a Grecia y Portugal, y en ese entonces el presidente de Grecia, si mi memoria no falla, era de apellido Papápolis, le tocó hacer una reforma tributaria y una reforma pensional que fue muy drástica, a tal medida de que en esa época los griegos se pensionaban, creo que hombres a los 58 y las mujeres a los 55, y quedaron casi que parejos con nosotros. Ya en Grecia se pensionan los hombres es a los 65 años y las mujeres a los 62. Imaginen la diferencia en la reforma pensional que se tuvo que hacer en ese país. Entonces, esa parte me preocupa. Bueno, siguiendo con el tema del artículo, dice que los argumentos que expone la calificadora, permítame, yo borro este, ok. Los argumentos que expone la calificadora están basados en los dos eventos que afectan a la economía del país. Uno, el coronavirus, pero eso es algo que le está afectando a toda la economía mundial, y otro, a la caída del precio del petróleo. A mí me parece un poco injusto, y ya no es que vaya en defensa del gobierno, sino de todos los países. Me parece injusto que haya tomado una decisión tan abrupta la calificadora, sabiendo que lo que está pasando es un fenómeno a nivel global, no es algo parcializado, y que obviamente todas las economías del mundo en este momento se están viendo sacrificadas. No hay exportaciones, no hay importaciones, digamos, a gran escala, el consumo está frenado en muchos países están en cuarentena o en aislamiento preventivo, y eso hace que muchos sectores de la industria a nivel global estén cayendo. Y creo que no fue pertinente empezar con eso, porque eso va a generar más pánico financiero y sobre todo más volatilidad. Y en nuestro caso nos puede llegar a deteriorar un poco más la moneda, cosa que es preocupante. Siguiendo con el artículo, dice que la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída del precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, sostiene Fitch. Y eso es cierto. Y obviamente estamos enfrentando un petróleo que está rondando los $20. Es una caída del 80% casi del precio durante este año, y eso hace que pues, economías como la colombiana, donde Ecopetrol aporta gran parte del PIB, pues obviamente el gobierno actual vea sacrificado parte de sus ingresos y ponga en jaque la ejecución del presupuesto nacional. Y adicional a eso el coronavirus, donde obviamente se van a tener que destinar partidas adicionales o hacer, entre comillas, algo de desvío de fondos de otros rubros para poder atender la crisis, lo que va a hacer que de pronto temas de infraestructura, inversión tecnológica, algo así, se vayan a tener que ver sacrificados por atender la crisis. Y repito, no es que pase solo en Colombia, está pasando en todo el mundo. Bueno, las calificadoras se están precipitando, deberán dar un compás de espera mientras se estructura todo el paquete de respuesta del COVID-19. Es una frase del director de Fedesarrollo, coincido con la posición de él. Él dice que la decisión no sorprende, está incorporada en los estimativos del mercado. Es más, debemos acostumbrarnos a que varias calificadoras más van a obrar en un sentido similar. En eso espero que no nos bajen la calificación y que nos pongan un outlook negativo, pero que no nos bajen, porque me preocupa que lleguemos a W más. Entre tanto, a juicio del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, las calificadoras se están precipitando,
deberían dar un compás de espera, es la frase precisamente que mencioné anteriormente, pero desde la perspectiva de FIS, en el 2020 el país tendrá una debilidad económica impulsada por una desaceleración significativa en la demanda interna en las exportaciones de petróleo, seguida de una modesta recuperación en 2021. Creo que sí tiene razón, pero la economía antes del coronavirus venía creciendo inclusive por encima de la media de la región, y creo que la respuesta al abastecimiento que ha tenido el país y que de todas maneras no está congelado toda la cadena de abastecimiento y algunos puestos de trabajo se siguen moviendo, creo que no es para que ellos hayan crucificado tan fuerte al país, pienso yo. La calificadora también señala que el país ha incurrido en un aumento en la carga de deuda en los últimos años y una caída esperada en los ingresos fiscales, lo que ha dejado al gobierno con menos espacio fiscal para contrarrestar los choques económicos. Eso es cierto, pero ahí creo que le salió el tiro por la culata al gobierno actual. ¿En qué sentido? Ustedes recuerdan que en la pasada reforma tributaria se habló de unas exenciones a los empresarios para estimular la creación de empleo, y por eso le bajaron el impuesto a varios empleadores, cosa que generó pues mucha polémica entre opositores y oficialistas del gobierno, pero en este caso sí se le revirtió en contra del gobierno, porque obviamente con el tema del coronavirus, la generación de empleo no va a ser eficaz, sino que antes se va a revertir. Y en este momento el gobierno está en jaque porque, bueno, una de las salidas es quitar esos beneficios y exenciones, pero si se le aumenta la carga en este momento a las empresas, van a argumentar que no van a tener dinero para solventar el empleo. Entonces se va a volver un tire de afloje entre gobierno, empresarios y también la oposición. Y es un tema que en parte me preocupa, y no pensando desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista económico y de bienestar para todo el país. Al tiempo que rebajó la nota, FIS mantuvo al país la segunda parte de la nota, perspectiva negativa, lo que implica riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento económico y finanzas públicas. Esa perspectiva negativa quiere decir que hay una alta posibilidad de que a futuro la calificación del país tienda a bajar, y para la capacidad y la calidad de respuesta política del gobierno para reducir los déficits y estabilizar la deuda en los próximos años, dado la magnitud del shock. Estamos hablando del impacto de la bajada del crudo, y creo que ahí estamos rogándole a que Rusia y Arabia lleguen a un acuerdo, perdón, logren llegar a un acuerdo para ver si logran estabilizar los precios del petróleo. Si no, la economía colombiana también se va a ver afectada por una crisis que es ajena. Según Fitch, pese a que el marco general de la política macroeconómica de Colombia sigue siendo sólido, la predictibilidad y la credibilidad de la política fiscal ha mantenido, a mediano plazo se ha deteriorado en relación con sus pares de igual nota. Y tienen razón. Obviamente, las políticas que impuso el gobierno de reducción de algunos impuestos al sector productivo con tal de reactivar la economía y mejorar los puestos de trabajo, pues van a hacer que haya menos ingresos para el Estado, y en este momento no hay forma de que el gobierno lo cobre por otro lado, sea por IVA o sea por otro tipo de impuestos, porque obviamente el sector productivo en este momento está paralizado por el tema del aislamiento preventivo. Por eso digo que le salió el tiro por la culata al gobierno, sin criticarlo, sino que más bien la intención era buena, pero hay variables que tienden a dañar las cosas. Esto es como el cierre ya del paréntesis para enseguida iniciar la clase, pero sí quería que me dieran opiniones de los dos artículos, qué percepción tienen, qué opinión tienen o qué tienen para aportar. No sé, el compañero de Manpower o Simón o Luisa, en fin, los escucho. Víctor, Juan, no sé qué tengan para opinar. Los escucho. Pues por mi parte, digamos que por el
por el hecho de estar de pronto un poquito más allegado a todo el tema de la parte laboral con la compañía, Sí, el efecto se ha visto a nivel mundial, pues digamos que en todos los países donde Manpower tiene pues como ese funcionamiento. correcto. Sí, sí se tiene pues como, se han empezado pues como a plantear así como el gobierno lo ha hecho, digamos que alternativas que puedan ayudar a reducir o minimizar ese riesgo o ese impacto Mitigar. tan negativo. Sí, mitigar ese impacto tan negativo que se va a tener en la economía y sobre todo porque va a llegar el punto en que las personas, por más aislamiento, bien sea obligatorio, bien sea voluntario, van a tener que salir a trabajar porque la economía no se puede parar. Entonces, ahí es donde empiezan como a validar todos esos riesgos que se deben de tener en cuenta porque de todas maneras se ve y sabemos que esto no va a parar ni el 13 de abril, ni el 30 de mayo y quizás de pronto habrá más tiempo donde se tendrán hasta medidas ya más de cada persona y no del gobierno por el tema pues de lo del COVID, pero sí se ha visto mucho el impacto en cuanto a muchas empresas. Muchas de los asociados han empezado pues como a mandar a sus personas a vacaciones, a terminar contratos, a suspenderlos y eso obviamente empieza a impactar negativamente el país. Estamos de acuerdo, pues yo no sé si me van a odiar por el comentario. Yo no culpo a las empresas porque obviamente tampoco están percibiendo ingresos. Aplaudo las empresas que están logrando mantener políticas de no sacar a sus empleados, obviamente porque la gente también necesita de esos ingresos. Eh, una de las buenas opciones que ha tomado algunas empresas es mandar a vacaciones colectivas y es una buena forma de generarle un excedente de ingresos para pandear, digamos, esta pandemia, perdón, valga la redundancia, y es de que por lo menos esa prima de vacaciones, así no la usen para pasear y esas cosas, pues le puede generar un colchón de dinero a algunos empleados o algunas personas para por lo menos abastecerse y lograr, digamos, solventar este tipo de pandemias y ayudar de pronto a algunos familiares. Otra de las cosas que se está recomendando pues es estimular la economía local, las tiendas de barrio, esas cosas que también, digamos, nos están ayudando a solventar. Creo que se volvió uno de los grandes protagonistas, mientras que unos caen como restaurantes, bares, discotecas, pues se podría decir que es el resurgimiento de las tiendas de barrio, porque no nos neguemos, muchos acostumbramos a mercar de pronto en almacenes de cadena, centrales mayoristas y otras cosas, y obviamente por el temor del COVID-19, pues hemos optado por ir lo más cerca posible y salir lo menos que se pueda, algunos juiciosos. Y yo, por ejemplo, que soy de los que acostumbro a mercar en el Éxito, pues me empezó a abastecer mejor de las tiendas de barrio. Uno, pues, bueno, me ahorro transporte, pero también, digamos que estimulo también economía local y de pequeños empresarios. Eh, no sé, en la medida que ustedes tengan la posibilidad de seguir manteniendo la economía a flote, háganlo. Y me refiero es que los que tengan el recurso para seguir pagando sus cuentas, por ejemplo, de servicios y esas cosas, háganlo. Y no lo piensen de que empresas públicas de Medellín, por ejemplo, tienen mucha plata o que los bancos tienen mucha plata o algo así, porque de todas maneras estamos moviendo la economía. Empresas como las de servicios públicos, pues obviamente también dependen de su flujo de caja para prestar servicio. Y si la gente empieza a dejar de pagar por los anuncios del gobierno de que no va a haber desconexión ni nada, pues obviamente la gente, muchos se pueden relajar y afectar el flujo de caja de esas empresas que de una u otra manera son motores de economía para el país. Y si se ha afectado el flujo de caja, pues también va a llevar a un deterioro en la prestación de servicio y no nos quisiéramos ver como una costa colombiana que tiene problemas de servicios de energía como Electricaribe o algo así. Entonces, una invitación es a que tratemos de mantener nuestra rutina y consumir en lo que se pueda. Obviamente,
en las proporciones debidas, pero tratar como de llevar en casa una vida normal y un consumo normal. Y obviamente, perdón, una responsabilidad también con el tema de los pagos, cuentas y todo eso. No se les olvide, de todas maneras, sí, te escucho, Simón. Juan, Juan. en este momento el gobierno ha sacado muchas alternativas, el tema de que la gente pueda contar con sus cesantías para poder, digamos que suplir la reducción que va a tener mensualmente en la nómina, y eso pues digamos que en alguna parte es una ayuda. De pronto otras personas tendrían sus cesantías destinadas para otro tipo de cosas, vivienda, estudio, qué sé yo, pero pues... Estamos de acuerdo. Son medidas que son de choque y que obviamente le van a permitir tenerle que es a las personas para poder, digamos, tener algunos recursos para poder comprar mercado o algo así, sobre todo para tratar de que la gente no se restrinja en el gasto y pueda, digamos, mover de una u otra manera algunos sectores de la economía que todavía están operando. Pero sabes que lo que tocaste me preocupa. Digamos que mucha gente utiliza las cesantías, por ejemplo, para el pago de su educación, pero entonces la gente al ver que pues las puede retirar, se les puede volver plata de bolsillo y más adelante van a ver sacrificados los recursos para poder pagar una matrícula en una universidad, por ejemplo. Y eso pone, Lo por que pasa ejemplo, es que igual Sí, te escucho. el gobierno fue muy enfático en dar el decreto donde dice pueden retirar las cesantías, pero trasladó esa responsabilidad igualmente a las empresas porque son ellas las que tienen que responder por esos dineros que se van a empezar a retirar. Me explico, si las empresas son las que deben de certificar si hubo o no hubo una reducción. Yo le explicaba esta semana a una persona que decía que iba a retirar pues como todas sus cesantías para pagar todas las deudas, y digamos que esa no es la idea de lo que está haciendo el No, gobierno. la idea Lo es que ellos supuestamente es para paliar parte de esa de disminución la crisis. de ingresos que va a tener exactamente. Entonces, en una situación normal, la persona va a tener que seguir asumiendo todas sus responsabilidades financieras De o los acuerdo. gastos que tenga en la casa. Entonces, es la empresa la que tiene que validar si normalmente le llegaba cierta cantidad de dinero, esa disminución que va a tener es la que puede mensualmente retirar. Entonces, eso ayuda por lo menos a que la persona no coja todas sus cesantías y diga, me las voy a gastar y voy a comprar mercado hasta abastecerme, voy a hacer muchas cosas, porque realmente entonces no le está dando la utilidad que realmente quiere el gobierno pues como para suplir ese golpe tan grande que va a tener la persona en la economía. En eso estamos de acuerdo. Muchachos, no sé si alguien más tenga algún comentario o aporte para hacer. Simón, lo noto muy callado hoy. Sí, no, pues lo que pasa es que sí es una situación un poco preocupante. No sé qué pensar porque inclusive habíamos revisado un vistazo acerca del tema de la calificación de riesgo el año pasado Sí, y obviamente la oportunidad que se estaba viendo era que pudiéramos salir de donde estábamos y no perder ese grado de inversión y más que en la coyuntura que atravesamos lo necesitamos más que nunca, porque de alguna forma reactivar la economía dentro de lo que viene siendo la renta nacional está muy supeditado, pues obviamente a la inversión extranjera. estamos de acuerdo. Entonces, no sé qué pensar, la verdad se me hace un poco frustrante y prefiero no anteponerme, sino ver los hechos. Ya se sabe qué es lo que está pasando y hay que asumirlo como tal, pero pienso que en este momento la dinámica nos va llevando porque pues este año da muchas sorpresas. Al igual que la descapitalización bursátil, yo siento que han habido movimientos muy agresivos, la gente estaba prediciendo muchas cosas y a la final salen otras, entonces ya uno no sabe de verdad qué pensar por más prospectiva que uno haga o por mejor proyección. Simón, en eso estamos de acuerdo. No hay proyección en ese momento que valga. No creo que ningún experto en los mercados se atreva a dar una proyección de qué va a pasar con el petróleo, de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el euro y qué va a pasar con la economía de cada uno de los países, porque todo dependerá del impacto y las políticas que se vayan adoptando gradualmente.
Exactamente, es un momento de incertidumbre y sobre todo de locura. Ahorita nomás estaba yo leyendo que por un tuit que hizo el presidente de Estados Unidos, entonces otra vez el petróleo salió disparado. Había mencionado Ujú, pues que estaba dialogando con el príncipe de Arabia Saudí y que con el gobierno del Kremlin ruso, cuando en realidad Rusia lo desmintió inclusive. Entonces ujú. otra vez vuelve y hacia arriba, entonces uno no sabe, no hay confianza, no hay credibilidad, no se sabe qué puede suceder. Es muy difícil predecir. Es que el impacto de lo que se dice, sobre todo los gobernantes, impacta mucho los mercados. Mira, por ejemplo, y me queda un minuto y medio, voy a tratar de resumirlo antes de que se me acaben los 40 minutos, es lo que dijo, por ejemplo, en esta semana Claudia López, que la aplaudo, me parece que ha hecho muy buena gestión con este tema del coronavirus, pero creo que sí debe ser cauta al momento de decir las cosas. Obviamente es un secreto a voces de que la pandemia se va a extender y que obviamente el aislamiento se puede extender más allá del 13 de abril, pero creo que no es para que lo haga de forma oficial, porque eso sacude los mercados y eso asusta a los empleadores y eso hace que acelere los despidos a las personas. Creo que en ese caso ella falló y no debió haberlo dicho abierta, porque entre más mesurado se tenga en los argumentos, pues obviamente más tranquila está la gente. Muchachos, se me va acá los 40 minutos, salgamos a unos 15 minutos de descanso para que vayan al baño, se abastezcan de agua o tomen algo y les estoy mandando